Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a continuar desarmando la Saveiro, pero antes de meterla aquí adentro del garage voy a aprovechar, y ya que es día de limpieza, acabo de lavar el auto de la abuela, y ahí el 147, los dos están limpitos. Voy a aprovechar y voy a pegarle una lavadita a la camioneta antes de meterla al garage, como para limpiarle un poco la mugre gruesa que tiene. Así nomás le voy a pasar medio rápido la hidrolavadora y un trapito o algún cepillito, y ahí ya la metemos adentro del garage para continuar desarmándola. Muy bien, ya terminé de limpiar la camioneta. Por supuesto que no es nada al detalle, simplemente una lavadita así rapidito como para sacarle toda la mugre gruesa. Acá tenía un montón de grasa y barro, eso limpié ahí. Y bueno, un poco la mugre que tenía el vano, el resto era suciedad normal, todo por afuera. Y por aquí adentro también saqué bastante la mugre que tenía. Así que bueno, ahora la voy a meter acá dentro del garage, así continúo desarmando la camioneta. Muy bien, ya metí la camioneta aquí adentro, y bueno, como la verdad no sé por dónde empezar, lo que pienso hacer es desarmarla por completo. Voy a sacar tanque de combustible, sistema de frenos, tren delantero, la araña, el tren trasero también, y la voy a dejar en tacos, o sea, apoyada en los caballetes. Así ya la tengo completamente desmantelada y digo, bueno, arranco a restaurar la carrocería, porque ya estuve viendo algunas cosas que están medio rotas ahí. Entonces, como no sé por dónde arrancar, voy a hacer eso, la voy a desarmar completa, voy a dejar solamente la carrocería, así ya arranco a restaurarla. Just a minute, why don't you come over here?
Muy bien, acabo de bajar el tanque de combustible. Me costó un montón porque está llenísimo de gasoil, así que bueno, se me hizo un enchastre un poco, así que ya estuve limpiando. Y bueno, y como vieron, bajé todo el tren trasero, suspensión y la parrilla también, que la desacoplé de la carrocería directamente aquí del soporte de los bujes, porque como está este soporte que es para la válvula ahí de los frenos, no me dejaba meter la llave de impacto para aflojar este bulón que es el pasante, ¿no?, del buje. En ese lado sí podía haberlo hecho, pero al final terminé sacando de ambos soportes, de los dos lados. Así que bueno, voy a guardar todo esto y voy a continuar desarmando el tren delantero de la camioneta. Miren, por no querer ponerme manga larga, miren cómo terminé todo sucio. Eso por Aragán. Mira todos los bidones que llené: 5, 10, 15, 20. Este tiene 4, 24, acá hay 3, 27, poner acá ya otros 3 litros, 30, más o menos 30 litros. ¿Cuánto tiene eso? 40 por ahí, estaba relleno. Voy a agarrar y voy a poner un cartelito acá en el garage: vendo diésel. Open up those gates, fill up the whole space. You and all your mates, man, just bouncing the place. So we'll rock the UK and the United States, man. Just make no mistake, rock the bounce in the place. Open up those gates, fill up the whole space. You and all your mates, man, just bouncing the place. So we'll rock the UK and the United States, man. Just make no mistake, rock the bass in your face. In your face. Bueno, muy bien, ya terminé de desarmar el tren delantero. Ahí saqué la suspensión, lado derecho. Por ahí está el lado izquierdo. No sabía bien cómo desarmar, así que fui aflojando todos los tornillos y así lo fui sacando. La pistola neumática, esto facilita un montón el trabajo. Y la araña acá, esta porquería que me costó un montón sacar. Pero bueno, fueron estas dos tuercas de atrás, porque van en el soporte que va acá y tiene del otro lado esta tuerca cuadrada, o no sé lo que es, pero una porquería porque se aflojaba y después esto giraba loco y no tenía cómo agarrarlo. Encima la posición de trabajo re incómoda, así que bueno, ahí me amañé un poco y logré agarrarlo con la pinza de fuerza y ahí lo saqué. Así que no fue nada fácil, no fue tan rápido como ustedes vieron ahí en esas imágenes, que fue aflojar los tornillos y bajarla. Así que ahora bueno, me resta, voy a sacar este guardaplast
Y bueno, vamos a terminar de sacar el servofreno, la bomba, todo eso, las mangueras que van al tanque de combustible, la cremallera de dirección, la columna y ahí ya estaría prácticamente pelada la camioneta. Después, bueno, faltaría palanca de cambios, palanca de freno de manos. Bueno, el pedal de freno que estoy viendo ahí, bueno, eso lo voy a sacar cuando saque todo el servo y eso. O sea, lo estoy haciendo así porque no sé bien cómo encarar esto. El 47 yo sabía lo que tenía que arreglar, sabía lo que quería hacer, por eso me fue más fácil. Acá no sé por dónde empezar. Ah, tengo que sacar el tubo de carga de combustible. Acá no sé por dónde empezar, así que por eso estoy desarmando toda la camioneta y ahí voy a arrancar a restaurar la carrocería. Muy bien, ya terminé de sacar unas cuantas piezas más. Como pueden ver, aquí tengo todo lo que estuve extrayendo ya de la camioneta: el servo, la bomba de frenos, bueno, el volante que lo estaba utilizando aún. Tenemos la pedalera, la columna de dirección, la cremallera de dirección y bueno, los brazos también ahí que actúan sobre las ruedas. Tenemos acá algunos precintos, los seguritos de los frenos. Esto es el derivador de los frenos traseros. Tenemos freno de mano, después la palanca de cambios, bueno, algunos fuelles. Esto es el sensor, va el bulbo del pedal del freno y algunos retazos, pedazos ahí que iba acá en el vano motor. Así que bueno, ya está casi limpio. Me falta sacar esa goma de ahí, para eso vamos a romper los remachecitos que tiene. Sacamos esas gomas y por acá tenemos las líneas de freno y las de nafta, que ya la saqué el guardaplas que me quedó derecho, y este tubo, esta manguera que sale del filtro de aire y bueno, de la tapa de válvulas ahí, que terminaba en la nada. Yo creí que esto retornaba al tanque de combustible o algo así, terminaba en la nada, o sea que tiraba los gases nomás ahí al ambiente y se me chorreó inclusive aceite, porque este conducto, esta manguera tiene aceite, ¿no? Así que chorreó aceite. Era igual que nada nomás esa manguera. Lo que voy a estar haciendo yo cuando vuelva a armar la camioneta es instalarla
uno de esos filtros recuperadores de gases de aceite, así como este que lo instalé en el 147 hace poco. Y para continuar con el desarmado de la camioneta, así ya para ir terminando, lo que quiero hacer es, como la voy a desarmar completa, voy a terminar sacando aquí la tapa de atrás, voy a sacar los guardabarros delanteros, vamos a sacar los dos guardabarros delanteros y bueno, lo que quiero hacer es sacar todas estas tapitas que están aquí en la caja. ¿Y eso por qué? Como yo pienso pintar la caja todo de nuevo, no quiero pintarla sobre estos burletes, acá hay una goma. Entonces, para hacer un buen trabajo de pintura, ¿no? Vamos a romper todos los remaches, sacamos estas tapas, de paso así veo cómo hago para sacar el tubo de carga de combustible que está aquí. Y bueno, ella la tendría casi que totalmente desarmada la carrocería de la camioneta. Después me quedan algunos detallecitos para ir sacando a medida que vaya trabajando, como estos topecitos de goma o todas las gomitas que pasan aquí por el cortafuego. Pero bueno, esas son cositas que voy a ir sacando a medida que vaya avanzando con el trabajo. También el tapizado del techo me queda sacar todavía, el espejo retrovisor. Bueno, eso para lo último. Vamos a terminar con lo grueso por ahora. Some niggas go through when they lock down. They really can't hack it. Motherfucker like me handles a bit like a jack. Strap it on my back, bro. Niggas ain't built like me. And brother and niggas was like, yo, why you kill Mike D? Wasn't me, but yeah, he had it coming to him. Used to be my dog, so I let my cousin do it. Sent him out of state with like a half brick down to my spot in VA. Cause the money comes quick. Half of that fucked up before I even got the jacket on him. Things happen, so I really wasn't bragging on him. Got him up out of there, sent him down a little further. Ain't heard from him in 2 months. Murder. Cause on the next flight, thinking I might have to steal some. This fucking shit'll make a nigga wanna kill me. Gotta eat, stepping on my feet, spread love, think it sweet, Muy bien, ya terminé de desarmar casi toda la camioneta. Por aquí tenemos tornillos que van en el vano motor. Estos son los tornillos de los guardabarros. Una serie de gomas. Estas son las gomas del cortafuego. Las gomas que iban ahí en el torpedo. Ahí también ese pedazo de goma que iba ahí abajo. También ya está, ya lo saqué. Todas las rosquitas de plástico aquí para sujetar los guardaplas, todos los tornillerías, todo lo que había en el vano motor ya está, ya lo saqué. Bueno, me falta esa goma y ese soporte de ahí. Como habrán visto, también le saqué las molduras que va acá en el costado. En el guardabarro del lado del conductor no tenía, que simplemente tengo 3, las 2 de los laterales y solamente del lado del acompañante, ahí que va en el guardabarro. Por ahí están los guardabarros, las tapas de la caja, la tapa trasera de la caja, ¿no? Y bueno, toda la tornillería y cosas que iban ahí en la caja. El tubo de carga de combustible. Acá hay un burlete de goma, eso de la carga de combustible. Ya está casi toda pelada la camioneta. Me falta sacar ahora la tapita también esa. Pero bueno, ahora ya está, no hay vuelta atrás. Ya me estoy imaginando esta camioneta restaurada. Va a quedar re bien. Quise sacar estos cositos de plástico, pero bueno, voy a ver si lo hago con más cuidado, con más tiempo después. Pero creo que se van a terminar rompiendo, así que posiblemente tenga que ver de conseguir nuevos. Y me queda quitar el tapizado del techo. No quiero estropear
todo el tapizado. Vamos a hacer después un trabajo más delicado para sacar. En cuanto al color, ya me decidí, voy a ir a lo seguro. Como me gusta mucho cómo luce la camioneta en color blanco y los paragolpes negros, la voy a pintar del mismo color, la voy a volver a pintar blanca. Pero se me ocurrió que quizás el vano motor lo estemos pintando de color negro. Sí, creo que va a ser una buena idea hacer toda la camioneta blanca y el vano de color negro, así, bueno, le da un estilo un poco personalizado. Así que esa es la idea, y si no pinto de negro el vano motor, bueno, será blanco igual que el resto de la carrocería, pero sí, ya me decidí por eso. Ya está, me quedan una que otras pavaditas nomás a sacar de la camioneta, que eso, bueno, lo iré sacando a medida que vaya avanzando con el proyecto, pero listo. Ya está completamente desarmado. Ya el próximo video les aseguro que va a ser ya trabajando con la carrocería, empezando a restaurar la carrocería, y probablemente sea con el vano motor, porque ya tengo ganas de hacer algunas cosas. Sí o sí vamos a estar utilizando los guardabarros y los guardaplas para poder pasar el cableado por ahí. Vamos a tratar de emprolijar lo mejor posible el vano. Espero que les haya gustado este video. Si es así, déjenme un like, no olviden de compartirlo. Suscríbanse a mi canal si es la primera vez que estás viendo un video, te gustó este video y no estás suscrito aún, suscríbete. Vienen unos videos muy copados con la restauración de esta camioneta. A mí todavía me queda trabajo pendiente, tengo que ponerme a ordenar y limpiar todo esto, así que a ustedes lo dejo por acá y nos vemos en el próximo video, gente. Chau chau.